Ayer habíamos visto el tema de la clasificación de las cuentas, habíamos visto cómo los grupos de las cuentas, de activos, de pasivos, de patrimonio, de ingresos y de gastos. Entonces, hoy ya vamos a ver un poco de ejercicios. Bueno, vamos a ver un poco ya de la introducción del libro diario y vamos a ver los asientos simples. Y dentro de los asientos simples ya vamos a hacer un poco de ejercicios. Entonces, vamos a compartir. Ya. Entonces, partiendo que el día de ayer habíamos dicho que las cuentas, se denomina la cuenta. Este y este es Camila. Este es Camila. Y este es Camila. Voy a hacer funda. Y este es Camila. Ya. Habíamos dicho que se denomina cuenta al nombre que se asigna a un grupo de bienes, valores, derechos u obligaciones que tienen características similares entre sí o cumplen una misma función. Habíamos visto igual que la representación gráfica está dado por una T, donde hay un lado izquierdo que está el debe y un lado derecho que está el haber. Entonces, partiendo de ese concepto, también habíamos visto los saldos, cuáles son deudores, cuáles son acreedores. A ver, hay una pregunta. Ah, perdón, Amparito, están coordinando la parte del grupo. Entonces, dentro de eso, igual habíamos visto también cuál era la ecuación contable, que es igual al activo, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, sí, aquí les voy a compartir esto. Esto es importante dentro de la contabilidad al momento de realizar. Entonces, el activo, la ecuación contable es, el activo es igual al, el activo es igual al pasivo más patrimonio. Entonces, esta es la base. Si es que tenemos esta ecuación, solo debemos despejar. ¿Y a qué es igual el pasivo? El pasivo es igual al activo menos el patrimonio. Siendo así, el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Esto, por ejemplo, es básico y esto lo van a encontrar capaz como pregunta de examen o de lección, ¿no? Entonces, eso sí tomen nota, por favor. Entonces, la ecuación inicial siempre de cuando inicia una empresa, siempre vamos a tener una ecuación de patrimonio. Y aquí va a intervenir siempre el activo, el pasivo y el patrimonio cuando inicia una empresa. Entonces, cuando ustedes van a empezar un negocio, una empresa o algo, ustedes empiezan con un aporte, ¿no es cierto? Ustedes como socios o dueños dicen, a ver, yo voy a hacer un aporte de efectivo de, pongamos, de $10,000, ¿ya? $10,000. Entonces, ese aporte de efectivo se viene a convertir en mi activo, es decir, es ingreso del efectivo. Y si la ecuación contable es el activo es igual al pasivo más el patrimonio, entonces
aquí no vemos afectada ninguna cuenta de pasivo porque no estamos contrayendo una deuda con terceros, pero sí el patrimonio. Y recordemos que el patrimonio es la participación de los socios o del dueño único de la empresa al momento de su creación. Entonces, la empresa se constituye únicamente por el capital social. No obstante, al transcurrir el tiempo va a sufrir modificaciones por efecto de los resultados obtenidos, sea ganancias o sea pérdidas, y que éstas no se hayan retirado o por la creación de reservas legales o aportes realizados con el ánimo de capitalizar al futuro. Entonces, en este caso, cuando yo estoy emprendiendo un negocio, estoy iniciando una empresa, un negocio, el aporte del efectivo va a ser 10,000 y se va a convertir en un activo. Y el patrimonio va a ser el capital social que está entregando los socios. Y eso va a ser los mismos $10,000. De esa manera, estamos cumpliendo con la ecuación contable. Además, esta vendría a ser siempre la primera transacción dentro de la creación de una empresa o el inicio contable de una empresa, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver el libro diario. Entonces, el libro diario también es conocido como libro general. Es un registro de entrada original que se utiliza para registrar en orden cronológico todas las transacciones comerciales que realiza una empresa. El registro o jornalización también es conocido como jornalización. El registro que se realiza en el libro diario se conoce con el nombre de asiento contable, aplicando el principio de partida doble. Entonces, ¿cuál es el principio de partida doble? No hay un deudor sin acreedor y no hay un valor y los valores tienen que ser iguales o equivalentes. Entonces, eso debemos tomar en cuenta. Aquí tenemos el formato del libro diario donde consta, y esto también tomen muy en cuenta, cuál es el formato del libro diario o cómo está compuesto el libro diario. Tenemos el nombre de la empresa, el nombre del documento, de ahí tenemos un casillero asignado donde está la fecha, el detalle donde va a estar las cuentas, el código de las cuentas que es en función del catálogo de cuentas que habíamos analizado en la anterior clase, un debe y un haber. Aquí hace falta otra columna que es un parcial, que igual ya lo vamos a analizar y vamos a ir haciendo los ejercicios. Entonces, en el libro diario que registramos, registramos los asientos contables. ¿Qué son los asientos contables? Los asientos contables es el registro de las transacciones comerciales en el libro diario en el cual reconocemos los débitos y créditos. Las partes del asiento contable, todo asiento contable consta de las siguientes partes, como ya habíamos visto, bueno, está el nombre de la empresa, el nombre del documento, la fecha, el número de orden, las cuentas o cuenta deudoras y los valores, la cuenta o cuentas acreedoras y valores y la descripción o referencia del asiento. Hay diferentes tipos de asientos contables. Tenemos los asientos simples. Denme un segundito, por favor. Entonces, los asientos contables simples son los que tienen una sola cuenta en el debe y una sola cuenta en el haber. Entonces, aquí nos dan un ejemplo, pero antes de continuar, vamos a hacer unos ejercicios sencillos antes de empezar con el registro. Pero ustedes ya vieron cuál es el formato. Entonces, vamos a hacer
unos ejercicios. Ya. Y vamos a partir de la T. Nosotros tenemos, y habíamos hablado, de una T, donde tenemos un lado por un lado tenemos el debe en el lado izquierdo y en el derecho el haber. Habíamos visto que en el lado del debe va a tener signo positivo y en el haber vamos a tener o lo que ingresa y en el haber vamos a tener lo que egresa. Y aquí vamos a ir participando con ustedes. ¿Sí? Entonces, yo les voy a dar un ejemplo. Vamos a proponer que una empresa inicia, voy a redactar acá. Una empresa inicia sus actividades el 1 de enero del 2021. Para lo cual el propietario realiza los siguientes aportes. Bueno, vamos con transacciones simples, para lo cual el propietario realiza el aporte de $20,000 en efectivo. Ya. Entonces, vamos a ir viendo los elementos que tenemos aquí y a ver, vamos a ir participando. Si yo soy la empresa y soy la que está empezando el negocio, ¿qué ingresa como debe? Los $20,000. Ya, 20,000. los $20,000 representados en qué. Los 20,000 con la cuenta de caja. Exacto, ingresa efectivo $20,000. $20,000. Y si ya nos vamos al nombre de la cuenta, el efectivo se Caja. Exacto. Entonces tenemos efectivo, caja, $20,000. ¿Y qué sale como producto de esta transacción? Es la primera que habíamos realizado. ¿Qué egresa? Los micrófonos, por favor, no se escucha nada. A ver, y en el caso de, ya habíamos analizado el principio y les puse ahí que siempre se inicia con esa transacción. En el haber, ¿qué es lo que sale? ¿O qué es lo que entrega? Patrimonio. Una cuenta de patrimonio que se denomina capital social. Capital social. Exacto. Y el capital social viene a ser las obligaciones que tenemos con los socios. ¿Y por qué valor? Por 20,000. Por 20,000. 20,000. Correcto. Entonces, luego de esto, este registro podemos hacerlo ya en el libro diario. Entonces, les voy a poner de una vez el libro diario para ir registrándolo. El formato que vamos a usar, bueno, aquí igual vamos a poner el mismo nombre de la empresa que estábamos viendo, X, Y, Z.
el nombre del documento que se llama libro diario. De ahí tenemos una fecha, detalle, código, parcial, debe y haber. Les decía ahí, hacía falta uno, un casillero que es el de parcial. Entonces, vamos a registrar el primer asiento contable. Entonces, el asiento decía que una empresa inicia sus actividades el 1 de enero del 2021. Entonces, en ese caso, ¿qué fecha va aquí? 1 de enero 2021. ¿Qué cuentas intervienen? Caja. Exacto, en el debe. En el debe entran los... Perdón, les silencié a todos, pero solo el que vaya a hablar, conecte el micrófono. Alexandra, por ejemplo. Caja. Exacto. Entonces, esto primero es el asiento número 1. Tenemos que ir registrando. Recuerden que es cronológico el registro, ¿no? Entonces tenemos el asiento número 1. Ya. Entonces tenemos el asiento número 1. Tenemos la cuenta caja en el debe, $20,000. Y la cuenta en el haber, que debemos ponerle un poquito separado del margen de capital social. Para Una identificar. consulta, ¿por qué está uno en detalle? Porque es nuestro primer registro. Gracias. Entonces, recuerdan que les había dicho que que el libro diario hace un registro cronológico. Entonces, por eso es nuestro registro número 1. ¿Ya? Tenemos una cuenta de capital social y una cuenta de caja con 20,000 en el debe y una cuenta de capital social de 20,000 en el haber. Listo. Entonces aquí vamos a la referencia que ayer me preguntaba Margarita, creo que era. Entonces vamos a poner referencia. Las referencias son el resumen de la transacción. Entonces, inicio de actividad económica. Inicio de actividad económica con aporte del socio en efectivo. ¿Ya? Listo. Hemos terminado con la primera transacción. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a la pizarra. Y el siguiente ejemplo, igual vamos a dibujar nuestra T para identificar los elementos. Uy, esa T ya salió chueca. Para identificar los elementos. Y tenemos la transacción. A ver, ¿qué dice la transacción? Dice,
Igual vamos a hacer una simple, ¿ya? Con fecha 3 de enero, la empresa compra un vehículo por $15,000. A crédito respaldado con una letra de cambio. Ya. Entonces aquí vamos identificando. ¿Qué me ingresa? Vehículos. Vehículo. Exacto. Correcto. Entonces en el debe tengo el vehículo. Vehículo, ¿por qué valor? 15,000. 15,000. Por 15,000. Muy bien. ¿Y qué entrego a cambio del vehículo? Documentos por pagar. Documentos por pagar. Correcto. El valor de 15,000. 15,000. Ya, ahora vamos a hacer este mismo registro en el libro diario. Nos vamos con el registro número 2, fecha 3 de enero 2021. En el debe era la cuenta vehículos. El valor de 15,000. Y en el haber, un poco separado del margen, la cuenta documentos por pagar, 15,000. Digamos que estos documentos por pagar es a una concesionaria. Digamos que es a la concesionaria Chevrolet, ¿ya? Entonces ahí vamos a usar el parcial. Entonces le debemos a Chevrolet $15,000. Entonces aquí en parcial es 15,000. El parcial se usa en el caso de que queremos detallar las cuentas o a quién estamos adeudando para igual tener un detalle de la cuenta posteriormente y saber cuál es el saldo de cada uno de nuestros clientes o proveedores, tal vez instituciones bancarias, cuentas de bancos. Entonces, de ahí vamos a poner la referencia, compra de vehículos, compra de un vehículo con letra de cambio. Tenemos el registro número 2. Estamos claros cómo funciona el libro diario y las transacciones y el registro de las mismas. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. La referencia siempre tiene que ir con minúscula. ¿Y por qué? La referencia puede ir con mayúscula. O sea, el punto es que ustedes entiendan lo que están registrando. Por ejemplo, R/ es una sigla para decir que es la referencia de la transacción. Lo que es principal de esta referencia es que sea un resumen de lo que se hizo como transacción. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Dice, A ver, de uno en uno. Yo. Por ejemplo, ahí dice documentos por pagar. ¿Por qué no puedo poner solo letra de cambio por $15,000? Porque, O claro, arriba como digamos, capital social, así. ¿Cómo saco esas palabras? ¿O de dónde? ya, por ejemplo, el documento por pagar es la cuenta que agrupa
a insumos o a documentos o a activos o a bienes que tienen la misma característica. Entonces, en este caso, pudo haber sido una letra de cambio, pudo haber sido un pagaré, pudo haber sido un contrato, pero todos esos como tienen una característica de ser un documento, entonces se agrupan en la cuenta documentos por pagar. Si yo más adelante compro un edificio, por ejemplo, y digo, y firmo pagarés, igual la cuenta va a seguir siendo documentos por pagar. Porque la cuenta es la agrupación de todos los elementos que tienen una característica similar. Ok, gracias. Ya. Licenciada, yo tengo una pregunta, o sea, la parte no entendí en cuando ubica los 15.000 en parcial, ¿por qué? Ya. Es un auxiliar de la cuenta, en este caso, documentos por pagar. Entonces, en este caso estoy diciendo a quién estoy debiendo. Entonces, cuando ya vayamos a la mayorización, esta cuenta de Chevrolet va a tener su mayor solito. Y vamos a ver que ahora le debimos. Pero digamos que se acabó. Vamos a hacer el ejemplo de cómo funciona, ¿ya? Entonces, digamos que ahora estamos 3 de febrero del 2021 y tenemos que pagar la primera cuota. Entonces, en ese caso, va a disminuir y pagamos en efectivo. Entonces, en ese caso, ¿qué me ingresa? En ese caso, voy a tener en el debe documentos por pagar. Digamos que la cuota es de $1,000. $1,000. ¿A quién? A Chevrolet. $1,000 y pago en efectivo. Entonces, caja en el haber, ay, perdón, aquí está, caja en el haber 1,000. La referencia vendría a ser pago de primera letra del vehículo. Ya. Entonces, hagamos una T aquí abajo para entender. Tengo el debe y el haber. Y vamos a hacer una T para la cuenta documentos por pagar. Esta T también se conoce como libro mayor o mayorización. Entonces vamos a adelantarnos un poquito solo para entender cómo funciona. Documentos por pagar. Entonces, el 3 de enero, ¿cuánto tenía en documentos por pagar? Tenía en el haber $15,000. El 3 de febrero disminuye y pago $1,000. Y el saldo va a ser la diferencia entre los 15,000 y los 1,000. Entonces va a ir disminuyendo. Lo mismo pasa con la cuenta de Chevrolet. Entonces, digamos que yo ahorita, como les daba el ejemplo, estoy comprando un vehículo y le debo a Chevrolet, pero luego voy a comprar un edificio, igual con documentos, y le debo a una constructora X. Entonces, el parcial va a cambiar y sería constructora X. Pero igual sigue estando en funcionamiento este principio. Entonces aquí, Chevrolet, el detalle, yo voy a saber lo mismo, que son 15,000 y que le debo 1,000 y el saldo es 14,000. Como les decía, posteriormente mis documentos por pagar, yo voy a comprar una casa de $50,000. Entonces ahí mi saldo va a cambiar. Entonces mi saldo
va a ser 20,000 que estoy debiendo en el total y la diferencia va a ser 19,000. ¿Por qué? Porque pagué solo 1,000 del vehículo. Entonces ahí tengo que abrir otra T, otro parcial de la constructora X, donde le debo 50,000 dólares. Le debo 50,000 dólares y todavía no pago nada. ¿Sí? Entonces mi saldo va a seguir en 50,000. Mientras que en Chevrolet, como ya pagué, tengo 14,000. Entonces, de esto me sirve el parcial. Saber el detalle de la cuenta, en este caso documentos por pagar, pero también puedo hacerle con clientes o cuentas por cobrar, puedo hacerle con los bancos. Entonces, toda cuenta que tenga un detalle o una subclasificación. Para eso funciona el parcial. ¿Estuvo claro? Sí, Liz, sí. Ya. Otra pregunta. Buenas noches, una pregunta. No utilizamos IVA, ¿verdad? No, en esta, como es contabilidad general, luego ustedes tienen una materia exclusivamente ya de tributación. Entonces, aquí no vamos a ver el impuesto. Vamos a ver, pero como teoría y cómo funciona, pero todavía no vamos a hacer registros porque hay personas que no están acostumbradas todavía a la técnica de contabilidad. Entonces, como ustedes ven, vamos pasito a pasito para que se pueda entender. Entonces, la próxima clase ya vamos a ver asientos compuestos y ya vamos a ver los ejercicios más complicados y vamos a hacer en clase ya las transacciones complejas y vamos a ir registrándolas. Y vamos a terminar un libro diario y vamos a empezar con la mayorización, aunque ahora ya nos hemos adelantado poco. ¿En las tareas también hacemos la T o solo lo de arriba del libro diario? Solo el libro diario. Gracias. Profe, Dígame. y también tenemos que ir poniendo, así como usted puso ahí, digamos, la R, compra de un vehículo con letra de cambio, también tenemos que ir especificando los documentos que van en cada transacción. Sí, correcto, porque esa es la referencia. Ah, ya. Gracias. Ya, y la próxima clase vamos a ver el registro, por ejemplo, de las ventas con costo de ventas. Licenciada, si la fecha la ponemos nomás nosotros en el deber. Sí, sí, pueden ponerle cualquier fecha, pueden poner desde enero o febrero. Eso sí, no. Lo importante es que tenga todos los elementos. Listo, muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Ingeniera, buenas noches. Jennifer, dígame. Bueno, en el libro diario de la tarea número 1, en referencia no importa que vaya el casillero en blanco. No, tienen que poner la referencia. La referencia es el resumen de la transacción. Entonces no la puedo poner debajo, como quien dice, del asiento contable, sino en la columna donde dice referencia. Claro, es que debajo del asiento debe ir siempre la referencia. Ya, y en el libro diario que usted nos facilitó para la tarea número 1, hay una columna que es referencia, entonces no sé, mi duda es que pongo ahí. No, es código realmente. No es referencia, es el código. Y lo que yo les estoy pidiendo es abajo, después de la cuenta, del registro de la cuenta, la referencia de la transacción, no la referencia de
de la cuenta. Ese casillero donde dice referencia, eso no lo vamos a llenar porque es el plan de cuentas y es el código que debemos tener con un plan de cuentas. Entonces ese no vamos a llenar. Listo, listo, ingeniera. También tenía otra duda, pero usted dijo que en la próxima clase vamos a ver lo que es el costo de ventas. Sí. Entonces, bueno, ya le preguntaré o puedo hacerle la pregunta ahorita. En la próxima clase vamos a hacer ya las transacciones con registro de costo de venta. Listo, ingeniera, muchas gracias. Ya. Buenas noches, estimada. Una consulta, pero la tarea ya es presentada para el 14 y la siguiente clase es el 14. ¿Cómo haríamos en ese caso? Les voy a pasar la fecha para el 15. Otra consulta, en la clase también, en el deber también tenemos el libro mayor y el balance de comprobación. ¿Eso también tocaría realizar? A ver, la próxima clase ya vamos a ver registro del libro diario, mayorización. Y la final vamos a ver balance de comprobación y estados financieros. Ya, otra consulta. En el deber, bueno, en los ejercicios que usted nos ha dado en los ejemplos de los talleres, la mayoría empieza con un estado de situación inicial. Y si no tienen una referencia o datos de situación inicial, se empieza solamente desde las transacciones que usted nos indica en el deber, porque en el deber no hay eso. Correcto. Si no hay el primero, que es del inicial, no, pues tenemos que seguir con los que están en la tarea. Ya, listo. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, buenas noches. Disculpe, en el deber ahí nos dan unos formatos del libro diario, o sea, están en Excel, pero ahí no consta el parcial, entonces, pero usted nos enseña con parcial, o sea, nosotros debemos aumentarle o nos basamos al modelo que mandó, al formato. En las transacciones que ustedes tienen, corriente del Banco Comercial, tendrían que ponerle con parcial. Yo prefiero que lo usen con parcial. Buenas noches. Una pregunta. En el deber número 2, que sale ahí, solamente pide el libro diario, solamente eso le enviamos, porque en el deber número 3 pide en cambio ya mayorización y balance de... Le enviamos solo eso, diga. Sí, solo el libro diario. Ya, listo. Muchas gracias. Ya. Ya, ¿alguna otra pregunta? Sí, buenas noches. Ingeniera, buenas noches. Sí, buenas noches, dígame. Tengo una inquietud. ¿Lo podría realizar el deber en Excel o podría hacerlo en un cuaderno con los formatos que usted envió? Hay cómo hacerlo en un cuaderno y ustedes suben el PDF. Sí, no hay problema. Lo importante es que esté completo, ¿no? Ok, muchas que gracias. esté cuadrado. Licenciada. Sí. Una consultita. Claro. Cuando se hace la partida doble, obviamente tenemos que hacer 2 transacciones. La numeración va por decir, hago la primera transacción, va 1. Si en la siguiente me sale partida doble, iría 2, 3. A ver, el número, el 1, el 2 es el número de transacciones, no número de cuentas. Entonces, número de registros. Entonces, si tenemos 2 registros o 2 transacciones, la 1 tiene que ir registrada con el número 1 y la siguiente con el 2. Entonces, no es el número de cuentas, ¿no? Es el número de registro o de transacción, que es lo mismo. Ya listo. Gracias. Ya.
Listo, entonces quedamos ahí. La próxima clase vemos todo lo que está pendiente y tenemos que avanzar bastante. Entonces, revisen igual la materia. Hay ejercicios que están ahí contemplados en la plataforma para que traigan preguntas si es que fuera el caso, ¿no? Entonces, que tengan una buena noche y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Que pasen bien. Gracias, Alicia. Gracias, Buenas profe. noches.